Antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, el mundo vivía una ilusión peligrosa. Una ilusión de control, de progreso y de superioridad. Europa se veía a sí misma como la cima de la civilización humana, como el lugar donde la razón, la ciencia y la cultura habían vencido definitivamente a la barbarie. Pero esa confianza escondía una verdad incómoda. El continente estaba dividido, armado y preparado para destruirse a sí mismo. Durante décadas, las grandes potencias habían construido su poder sobre la competencia constante. Cada país quería ser más fuerte que el resto, más grande, más respetado, más temido. Las alianzas no eran pactos de paz, sino compromisos de guerra futura. Los ejércitos no se preparaban para defender, sino para atacar. La prensa alimentaba el orgullo nacional y señalaba enemigos. Y la guerra, poco a poco, dejó de verse como una tragedia para convertirse en una posibilidad aceptable. Nadie hablaba abiertamente de una guerra mundial, pero todos la esperaban. Los Balcanes eran el reflejo perfecto de esa Europa inestable. Imperios antiguos gobernaban pueblos que ya no querían obedecer. Las fronteras eran líneas artificiales dibujadas sobre odios reales. Cada asesinato, cada revuelta, cada atentado aumentaba la tensión. Cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo, no murió solo un heredero. Murió la última oportunidad real de evitar el desastre. Los gobiernos reaccionaron con orgullo herido, con amenazas y con ultimátums diseñados para no ser aceptados. Austria-Hungría no quería negociar. Alemania no quería frenar a su aliado. Rusia no podía abandonar a Serbia. Francia no estaba dispuesta a quedarse al margen. Y el Reino Unido no permitiría que una sola potencia dominara Europa. Cada decisión fue un paso más hacia el abismo. Cuando comenzó la guerra, muchos la recibieron con entusiasmo. Las calles se llenaron de banderas. Los jóvenes marcharon al frente convencidos de que volverían convertidos en héroes. La propaganda prometía gloria, honor y victoria rápida. La realidad se encargó de destruir esas ilusiones. El frente occidental se convirtió en un inmenso cementerio. Las trincheras no eran refugios, eran cárceles excavadas en la tierra. Los soldados vivían rodeados de humedad, oscuridad y desesperación. El barro se mezclaba con la sangre. El olor a pólvora se mezclaba con el de la muerte. Cada día era una lucha contra el miedo. Miedo a los bombardeos. Miedo a los ataques sorpresa. Miedo a sobrevivir mientras otros no lo hacían. La guerra moderna no necesitaba héroes, necesitaba cuerpos. Las ofensivas se repetían una y otra vez con el mismo resultado. Miles de hombres avanzaban, miles de hombres caían, y el frente apenas se movía unos metros. La artillería arrasaba pueblos enteros antes de que llegaran los soldados. Las ametralladoras convertían el campo abierto en una trampa mortal. El gas venenoso añadía una nueva dimensión al terror, obligando a los soldados a luchar incluso contra el aire que respiraban. La guerra ya no se libraba solo con balas, se libraba con miedo, con desgaste psicológico, con desesperación. En el frente oriental, la guerra tenía otro ritmo, pero el sufrimiento era igual de profundo. Rusia enviaba millones de hombres a combatir sin preparación suficiente. El ejército avanzaba y retrocedía, perdiendo terreno y moral. Las derrotas se acumulaban. La población civil sufría hambre. El sistema político se desmoronaba. La revolución no nació solo de las ideas. Nació del cansancio, del hambre, de la guerra. Cuando Rusia abandonó el conflicto, muchos creyeron que el equilibrio se había roto a favor de Alemania. Pero la guerra aún no había terminado de mostrar su verdadero alcance. El conflicto se extendió por todo el planeta. Las colonias fueron arrastradas a una guerra que no era suya. Soldados africanos, asiáticos y oceánicos lucharon y murieron por imperios lejanos. Promesas de libertad fueron utilizadas como armas políticas. En Oriente Medio, la caída del Imperio Otomano redibujó el mapa de la región. Nuevas fronteras, nuevas tensiones y nuevos conflictos nacieron en plena guerra. En los océanos, la guerra submarina convirtió el comercio en un objetivo militar. Los civiles comenzaron a morir lejos del frente. La guerra ya no distinguía entre soldados y población. Estados Unidos observó durante años, acumulando poder y recursos, pero la guerra terminó afectándole directamente. Cuando entró en el conflicto, lo hizo con una fuerza decisiva. La llegada de soldados estadounidenses no solo aportó hombres, aportó una certeza.
La guerra ya no podía ganarse para los imperios centrales. Alemania lanzó su última ofensiva con la desesperación de quien sabe que no habrá otra oportunidad. Durante semanas, el destino de Europa estuvo en juego, pero el desgaste era demasiado grande. El hambre, el cansancio y las revueltas internas terminaron por romper el esfuerzo bélico. El imperio alemán se derrumbó desde dentro. El armisticio de 1918 silenció las armas, pero no cerró las heridas. Los soldados regresaron a casa cambiados para siempre. Muchos no pudieron adaptarse a la vida civil, otros nunca hablaron de lo que habían visto. Europa quedó marcada por la pérdida. Cada familia había perdido a alguien. Cada ciudad tenía cicatrices visibles. En Versalles, la paz se firmó con rencor. Los vencedores castigaron a los vencidos. La humillación sustituyó a la reconciliación. El mundo no aprendió la lección, solo la pospuso. La Primera Guerra Mundial fue más que una guerra. Fue una advertencia que el mundo no supo escuchar, porque cuando terminó no trajo paz verdadera. Solo dejó un silencio cargado de resentimiento, miedo y promesas incumplidas. Y en ese silencio, el futuro ya estaba preparando una guerra aún más devastadora.